La familia Thompson celebraba su 25 aniversario de bodas a bordo del lujoso Ocean Princess, navegando tranquilamente por las aguas del Mediterráneo con otros 1.247 pasajeros. El tercer día, piratas somalíes armados asaltaron el barco durante las primeras horas de la mañana. Pero en lugar de pedir rescate como todos esperaban, los piratas empezaron a revisar los expedientes médicos y a separar a los pasajeros en grupos extraños. Lo que vieron los pasajeros después les heló la sangre. El sol del Mediterráneo creaba reflejos dorados sobre las aguas cristalinas, mientras el Ocean Princess cortaba los mares tranquilos. No era un crucero cualquiera. Con más de 270 metros de largo, era un palacio flotante que llevaba 1.247 pasajeros hacia lo que debían ser las vacaciones de sus vidas. Entre esos pasajeros estaban David y Sarah Thompson, una pareja de Ohio que celebraba sus bodas de plata. Después de 25 años de matrimonio, 2 hijos que pasaron por la universidad y décadas ahorrando, finalmente habían reservado el crucero de sus sueños. Sarah apretó la mano de su esposo mientras veían desaparecer la costa italiana a lo lejos desde su camarote con balcón. Los primeros 2 días pasaron como un cuento de hadas. Elegantes comedores servían comidas gourmet, los espectáculos llenaban las noches y pasajeros de docenas de países se mezclaban libremente. Los Thompson hicieron amistad con otras parejas, incluyendo la familia Martínez de Texas y la doctora Patricia Wells, una cirujana cardíaca que viajaba con su esposo. Todo cambió a las 4:47 AM del tercer día. Sarah despertó con el sonido de gritos que resonaban por los pasillos. Al principio pensó que alguien había caído por la borda, pero mientras pegaba su oído a la puerta del camarote, los sonidos se multiplicaron. Voces desesperadas, pasos corriendo. Algo estaba terriblemente mal. David miró por la mirilla y vio hombres armados moviéndose por el pasillo. Su sangre se congeló. No eran miembros de la tripulación ni de seguridad. Vestían ropa militar y cargaban rifles de asalto con facilidad practicada. El intercomunicador del barco crujió con un anuncio que envió escalofríos por cada pasajero. Piratas armados habían abordado el Ocean Princess durante la noche. Todos debían permanecer en sus camarotes hasta nuevo aviso. Pero los piratas tenían otros planes. En una hora, iban de puerta en puerta, forzando a los pasajeros al comedor principal. Los Thompson se encontraron apiñados junto con cientos de otras personas aterrorizadas. Turistas ricos se aferraban a sus joyas, las familias se acurrucaban protectoramente alrededor de sus hijos, y todos asumían que esto seguiría el patrón típico de la piratería somalí. Pedirían dinero de rescate. Los gobiernos negociarían. Eventualmente, todos volverían a casa con una historia terrible que contar. Pero algo se sentía diferente desde el principio. En lugar de hacer demandas inmediatamente o establecer comunicación con las autoridades, los piratas empezaron a hacer algo inesperado. Comenzaron a revisar las listas de pasajeros y los expedientes médicos. No buscaban a los pasajeros más ricos o a los que tenían las posesiones más valiosas, sino que estudiaban la información de salud con precisión metódica. Los piratas separaron a la gente en 3 grupos distintos. Los adultos jóvenes y sanos fueron dirigidos a un lado del comedor. Los pasajeros ancianos y aquellos con condiciones médicas obvias fueron colocados en otra área. Los niños fueron mantenidos en un tercer grupo, vigilados de cerca pero tratados con cuidado sorprendente. Sarah observó con creciente confusión mientras las familias eran separadas según criterios que no tenían sentido para un robo. La familia Martínez suplicó mantenerse unida, pero su hijo de 22 años, Diego, fue puesto con los adultos sanos,
mientras sus padres fueron movidos a la sección de ancianos. Pasaron horas sin demandas de rescate, sin comunicación con autoridades, sin intentos de negociación. Los piratas simplemente esperaron, revisando y volviendo a revisar sus listas, mientras llegaban barcos adicionales junto al Ocean Princess. Entonces, comenzó el verdadero horror. Los piratas empezaron a traer equipo a bordo que desafiaba toda lógica para un secuestro típico. Mesas quirúrgicas portátiles fueron rodadas por los pasillos. Hieleras médicas llenas de hielo aparecieron en corrientes constantes. Cajas con instrumentos quirúrgicos fueron llevadas hacia la enfermería del barco. La doctora Wells reconoció el equipo inmediatamente. Su cara se puso pálida mientras se daba cuenta de lo que estaba viendo. Cuando trató de hablar con su esposo sobre sus preocupaciones, un pirata la agarró bruscamente y la separó de los otros pasajeros. Habían descubierto su experiencia médica y tenían planes especiales para su conocimiento. La enfermería del barco fue rápidamente transformada en algo irreconocible. Iluminación adicional fue instalada con eficiencia militar. Láminas de plástico cubrieron cada superficie. El espacio empezó a parecer menos como una enfermería de crucero y más como un quirófano. ¿Pero un quirófano para qué? Los primeros pasajeros llevados fueron los adultos jóvenes más sanos. Diego Martínez estaba entre los primeros seleccionados. Sus padres rogaron a los piratas explicar dónde se llevaban a su hijo, suplicando en inglés y español. La respuesta de los piratas fue un silencio escalofriante. Pasaron horas. Diego nunca regresó al comedor. Más pasajeros sanos fueron seleccionados y llevados. Cada vez, las familias exigían respuestas. Cada vez, se encontraban con el mismo silencio aterrador. Los pasajeros seleccionados simplemente desaparecían, como si el barco mismo se los hubiera tragado. La doctora Wells fue obligada a ayudar a los piratas cuando descubrieron su experiencia quirúrgica. Lo que presenció en esa enfermería convertida destrozó su comprensión de la crueldad humana. Los piratas no eran aficionados llevando a cabo un secuestro desesperado. Estaban manejando una operación sofisticada con precisión quirúrgica. Los pasajeros sanos no estaban siendo mantenidos por rescate. Estaban siendo asesinados sistemáticamente por sus órganos. Riñones, hígados, corazones y córneas estaban siendo extraídos con destreza profesional e inmediatamente preservados en las hieleras médicas. El crucero de lujo había sido transformado en un matadero flotante. Los piratas habían elegido aguas internacionales específicamente para evitar detección e interferencia. Habían estudiado las listas de pasajeros cuidadosamente antes del ataque, identificando a las víctimas más sanas con los órganos más valiosos. No era un crimen de oportunidad, era una operación comercial calculada. Las familias en el comedor empezaron a entender la verdad horrible mientras sus seres queridos desaparecían uno por uno. Los padres trataron desesperadamente de esconder la información médica de sus hijos. Los pasajeros ancianos exageraron sus problemas de salud, esperando parecer inadecuados. Los adultos sanos intentaron lastimarse, cualquier cosa para evitar la selección. Pero los piratas habían hecho su investigación minuciosamente. Sabían exactamente a quién querían y no se dejarían engañar por decepciones desesperadas. Los miembros de la tripulación del barco fueron asesinados por intentar resistir o forzados a ayudar a mantener el orden entre los pasajeros restantes. Las llamadas desesperadas de auxilio del capitán Morrison fueron bloqueadas por equipo sofisticado que los piratas habían traído específicamente para ese propósito. Días pasaron en esta pesadilla.
La Guardia Costera buscó frenéticamente a través de miles de millas cuadradas de aguas del Mediterráneo. Pero el Ocean Princess había sido deliberadamente dirigido a las áreas más remotas posibles. Cuando finalmente llegó el rescate 5 días después, las autoridades encontraron una escena que perseguiría a los investigadores por años. La bodega del Ocean Princess contenía 847 cuerpos, pero 400 pasajeros simplemente faltaban. Habían sido transferidos a embarcaciones más pequeñas que se encontraron con el crucero, llevados a ubicaciones desconocidas junto con sus órganos extraídos. La familia Thompson estaba entre los desaparecidos, su destino final desconocido. La industria marítima implementó nuevos protocolos de seguridad mundialmente, pero para las familias de los pasajeros desaparecidos, ninguna medida de seguridad podría devolver a sus seres queridos. Se habían convertido en víctimas de la operación pirata más horrible de la historia moderna. ¿Qué llevó a estos piratas a cometer actos tan impensables? ¿Y cuántos otros barcos podrían haber sido víctimas de operaciones similares que nunca fueron descubiertas?